Buenas tardes. Mire, aquí el punto está en que, de acuerdo a los resultados, a las conclusiones que establece el informe de la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia, en una de sus conclusiones llega a establecer de que habrían indicios para presumir la existencia del delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad, de acuerdo a lo que está establecido en el Estatuto de Roma e inclusive en nuestro propio Código Orgánico Integral Penal, es aquel ataque generalizado contra la población civil, sistemático o generalizado contra la población civil, y que se manifiesta a través de estas ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, atentados contra la vida, contra la integridad personal, contra la libertad personal. De acuerdo al informe, que se encuentra debidamente detallado, documentado, además con más de 500 testimonios, cerca de 249 testimonios de víctimas que reflejan y que transfieren cómo se produjo, cómo fueron las violaciones a los derechos humanos, todas aquellas vulneraciones que se encuentran debidamente documentadas, sustentadas, es que gracias a ese trabajo imparcial, objetivo, se ha llegado hasta estas conclusiones, que cuando llegan a mencionar que hay indicios de responsabilidad sobre un delito de lesa humanidad, por supuesto, que la justicia, en este caso la Fiscalía General del Estado, investigue, realice las investigaciones para llegar a determinar tanto la existencia de este delito como la responsabilidad de quién, del Estado en su conjunto, del presidente de la República, de los ministros que actuaron, tanto de seguridad o de interior como del ministro de Defensa. ¿Con qué fin? El informe establece la verdad de los hechos, no una verdad oficial, no una verdad que me justifique por qué usé la fuerza, la verdad de los hechos, contadas, narradas desde los propios actores, de las víctimas, pero adicionalmente de la información que circuló en esos momentos. Y sobre todo, sobre esta base de la verdad es donde se requiere que empecemos con los procesos de justicia, que la Fiscalía General del Estado tome en cuenta los hallazgos, los testimonios, las versiones o testimonios de las víctimas, y sobre la base de esta documentación levante una información, una investigación o una instrucción, y dentro de esto, como una medida cautelar, solicite que el gobierno, el presidente de la República, sus ministros y aquellos quienes se ha denunciado ante la posible comisión de un delito de lesa humanidad concurran a dar su versión. En este punto, tomando en cuenta que estamos próximos a cambio de un gobierno, es fundamental garantizar que los actores a los quienes se les está responsabilizando sobre este delito de lesa humanidad concurran y den sus versiones, den y aporten con toda la información que tenga del caso, justamente para evitar o deslindar cualquier tipo de responsabilidad. De lo contrario, la Fiscalía tendrá que iniciar ya procesos de acusación fiscal, que hacia allá vamos en estos trámites o en este proceso de justicia, verdad, o de verdad, justicia y reparación. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, le habla Andrés. Doctor, me llama la atención que en el informe, en la página, le voy a citar textualmente 216, se plantea un cuadro, ¿no? Un cuadro que dice material, digamos, material bélico, podríamos decirlo, vencido o utilizado del 3 al 13 de octubre de 2019. Y hay una serie de insumos utilizados, entre esos están, digamos, elementos de corto alcance, largo alcance, granadas de mano trifásicas, granadas de mano monofásicas, armamento no letal utilizado, gas lacrimógeno. Y es impresionante la cantidad de elemento utilizado. Es impresionante, o sea, solo en Imbabura, por ejemplo, 130 en corto alcance, 155 en largo alcance, 50 en granadas, 3 granadas de mano monofásicas, 3, 22 armamentos no letales, gas lacrimógeno, ni mencionar el Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, corto alcance 614, largo alcance 599, armas que podrían ser letales 492. Esto termina siendo un elemento de convicción, y frente a esta recolección de información, la pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos es: ¿qué pasó con el oficio que debe cumplir la Fiscalía y las otras instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos? No pongamos el caso de la Defensoría, porque ustedes han hecho su trabajo, pero ¿qué pasa con las otras instituciones que también tienen competencia en todo este entramado? Sí, Andrés, lo que usted menciona, efectivamente la Comisión de la Verdad, dentro del informe, detalla
todo el material que se utilizó, gases lacrimógenos vencidos. Básicamente, creo que el aspecto fundamental es cuánto de ese armamento no letal, porque estamos hablando de gases lacrimógenos, se utilizó y estaba vencido, caducado. Hay un informe que inclusive también se lo reporta de parte de la policía o de la ministra de gobierno en ese entonces, que mencionaba de que no tiene ningún tipo de impacto ni de consecuencias en la salud. En cambio, hay otro informe, otro perito, que menciona que sí tiene, sobre todo porque desprende sustancias tóxicas que son muy peligrosas, como el cianuro, cuando ya entra un proceso de descomposición. Tomando en cuenta que la fecha de validez de la mayoría de estos gases lacrimógenos estaba con fecha de caducidad noviembre del 2014 y se las utiliza 5 años después. La gran cantidad de armamento no letal o de bombas lacrimógenas que se ha utilizado es realmente impresionante, tomando en cuenta que también casi un 85%, de acuerdo a lo que dice el informe, de la Policía Nacional, de los miembros de la Fuerza Pública, sobre todo Policía Nacional, estuvieron destinados a las marchas o a las protestas del mes de octubre. Esto refleja claramente la dimensión del uso de la fuerza, del uso de estas bombas lacrimógenas que tuvieron un impacto directo en la población y sobre todo en los protestantes. Si esta hubiera sido utilizada, primero, bombas lacrimógenas o material que no estuviera caducado, que estuviera vigente. Segundo, que no se lo hubiera utilizado con una finalidad letal. Las víctimas, las seis personas que, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, establecen que tuvieron o que perecieron como una ejecución extrajudicial, lo demuestran. Las pérdidas de los ojos de 14 personas que recibieron directamente el impacto de una bomba lacrimógena, no como consecuencia de la caída de la bomba que fue disparada hacia arriba y luego tuvo la caída y cayó en un ojo de una persona, de un manifestante, sino de la acción directa de una persona, de un miembro de la fuerza pública al que le dispara la inmunidad, que dispara a la integridad de una persona. Todos esos datos los recoge el informe de la comisión. Y yo quiero destacar algo que a mí me parece fundamental. Este informe de la Comisión de la Verdad es fruto de un trabajo esforzado, sacrificado, de miembros de la comisión que no responden a sesgos ni a ideologías ni a un partido político en particular. Aquí lo que se pretende es buscar la verdad, que el pueblo ecuatoriano conozca sobre la verdad de los hechos, no sobre una verdad oficial que el gobierno intentó imponer bajo el esquema o el argumento de que la democracia se encontraba bajo ataque, que la democracia se encontraba bajo acecho, de que el orden constituido estaba próximo a ser derrocado y que por lo tanto, sobre la base de este argumento se pretendía justificar el uso de la fuerza e inclusive el exceso en el uso de la fuerza. Es por ello que esto adquiere una relevancia fundamental, porque este informe no es emitido. Primero, la Comisión de la Verdad se la creó en el mes de octubre mismo del 2019. Se tenía previsto que le entregue su informe en 3-4 meses. Lamentablemente vino la pandemia, lo que dificultó las entrevistas, la recepción de testimonios o de versiones de víctimas, inclusive las propias entrevistas con autoridades públicas. Luego, ya retomado, dejado el confinamiento, empezó el trabajo nuevamente en la Comisión de la Verdad y hoy saca un producto, un informe que es entregado durante la vigencia del gobierno al que se le está acusando de este tipo de graves vulneraciones a los derechos humanos, para que no se admita de que hay un tema de persecución. Se lo está entregando en este momento, creo que es el primer caso de la región, en donde se entrega un informe de la Comisión de la Verdad mientras sigue vigente o está en vigente el gobierno al que se le está acusando de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, lo que estamos entregando al país, lo que la Comisión de la Verdad y Justicia está entregando al país es un documento consolidado, investigado, que trata de establecer la verdad tal y como está, sin darle ni matices ni sesgos, para que sea el pueblo ecuatoriano el que juzgue, para que con este informe, la Fiscalía General del Estado y con toda la documentación que el día de hoy entregamos, junto con la denuncia yo entregué toda la documentación que respalda a las víctimas, ya sea la ficha, el testimonio, el recorte de prensa, el video, todo lo que la Comisión de la Verdad recopiló para que la Fiscalía General del Estado determine si hubo o no hubo un delito de lesa humanidad. Habrá que determinar las causas, sobre todo los componentes de ataque generalizado o sistemático. En la propia denuncia he hecho una valoración de por qué consideramos que efectivamente hay indicios para un delito de lesa humanidad
y adicionalmente establecer las responsabilidades sobre la base de receptar también los testimonios de los actores, sobre todo el presidente de la República y de los ministros. Ahí entra esta medida cautelar que luego que sea pasado de la investigación previa a la instrucción fiscal, esperamos que la Fiscalía impida la salida de los ministros, la salida del presidente de la República, porque es necesario que el pueblo ecuatoriano, que las víctimas tengan la justicia, y la justicia partirá de recibir testimonios, versiones, documentos que los propios sujetos a los que los estamos acusando de este delito de lesa humanidad puedan aportar en el proceso. Doctor Carrión, simultáneamente a la demanda que usted presentó ante la Fiscalía General del Estado por los hechos de octubre, simultáneamente usted ha solicitado que de manera urgente y prioritaria se ingrese a usted y a su familia en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Usted ha señalado que justamente por estas denuncias de la Defensoría del Pueblo y más aún con el informe de la Comisión de la Verdad, usted ha sido víctima de muchas amenazas, ha recibido muchas amenazas justamente. ¿Puede especificarnos en detalle cómo han sido estas amenazas y también cuál ha sido la respuesta de la Fiscalía ante su pedido concreto? Sí, bueno, básicamente no es que recién estoy pidiendo o solicitando. De hecho, yo ya vengo con una petición de hace algunos días atrás, hace algunas semanas atrás, en donde estoy siendo valorado para entrar en el sistema de protección a víctimas y testigos. Las denuncias, las intimidaciones, las amenazas, las he venido recibiendo constantemente a tal punto que mi familia ha sido objeto de una intimidación a través de sujetos que han ido en motocicleta dirigiéndose cuando estaba mi familia trasladándose, en donde han encendido las alertas y le he comunicado de esto a la Fiscalía. Como digo, este pedido lo he hecho hace algún tiempo atrás, en donde he venido siendo objeto de intimidación directamente a mi familia, porque creo que la mejor forma de intimidar a un funcionario público es a través de su propia familia, que no tiene nada que ver en este tema. Yo estoy ejerciendo un cargo, estoy ejerciendo el papel de defensor del pueblo. El defensor del pueblo me exige que esté dentro de los derechos de la ciudadanía, de aquellos que no tienen el poder. A mí no me... Se cayó. Tenemos la conexión, Freddy. Lo vemos nosotros acá. Perdón, pensé que se había caído. No se preocupe. Lo que estaba mencionándole era que me eligieron para esto, ¿no? Para defender a las personas que no tienen poder, a los ciudadanos que tienen el derecho como única herramienta para detener al poder. Y frente a eso he tenido y he sido objeto de una serie de amenazas de muerte, obviamente a mí y a mi familia, que les he puesto en conocimiento de la Fiscalía dentro de la denuncia que presenté en su debido momento a raíz de los hechos del mes de octubre, más o menos por el mes de diciembre o enero del 2020, en donde ya fui objeto de amenazas directas. Ahí presenté la denuncia en la Fiscalía a efectos de dejar consignada mi preocupación. Frente a eso se han venido incrementando dichas amenazas y ya, como le comentaba hace algunas semanas, esto se ha recrudecido en contra de mi familia, ante lo cual he pedido que formemos parte del sistema de víctimas, de protección a víctimas y testigos, dado que obviamente con la denuncia que hoy he interpuesto en contra del presidente de la República, a veces creo que también es necesario dimensionarlo. Lo estoy denunciando a un presidente en funciones, que tiene el poder, a un ministro de Defensa, que claramente ha manifestado su abierta contraposición con los derechos. Recordarán ustedes que en el mes de octubre el ministro de Defensa dijo que si tenemos que utilizar armas letales habrá que hacerlo, pero hay que protegerla al Estado, la democracia. Es decir, una persona que tiene claramente un objetivo, que no es su objetivo proteger los derechos de las personas, sino supuestamente el orden constituido, como si la democracia se sustentara en la violación de los derechos humanos. Ante eso, indudablemente, denunciarlo en el día de hoy por un delito de lesa humanidad, además que es sumamente grave, porque considerándose un delito de lesa humanidad, esto tendría una aplicación inclusive de una justicia universal, en donde los responsables no tendrían ningún tipo de amparo legal en ningún país del mundo, a menos de los que han suscrito el Estatuto de Roma, y podría ser inclusive enjuiciado o encarcelado en aquel país en donde se encuentre, que esa es la connotación de este hecho, de haberlo considerado como un delito de lesa humanidad. Será, como digo, ya la justicia, en este caso la Fiscalía General del Estado, la que sobre la base de esta información podrá llegar a determinar si es así, si no es así. Ya es una competencia exclusiva de la Fiscal General del Estado, pero como defensor del pueblo estoy cumpliendo con mi función al entregar, primero al haber creado esta Comisión de la Verdad,
Y segundo, la Comisión de la Verdad me entrega un informe y dentro de ese informe, como una de las obligaciones que se me establecen, es realizar el acompañamiento judicial, es decir, judicializar este informe para obtener la justicia, que es lo que requieren las víctimas del mes de octubre. Doctor Carrión, quisiera consultarle sobre algo que no es menor y que también preocupa a un importante grupo poblacional del país. Primero que nos aclare, ustedes hacen el lanzamiento de este informe en una coyuntura crítica por algunas cuestiones, crítica en lo económico, crítica en la salud de los ecuatorianos y crítica también en el ámbito político porque se viene una contienda electoral. Y en esa contienda electoral habían 3 posibles finalistas hace un par de semanas atrás, a la final quedaron 2, y le consulto porque también fue objeto de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ustedes invitaron a los 3 candidatos que en primera instancia se presumía que iban a llegar a la final, o que por lo menos estaban ahí peleando para llegar a la final, que era Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. A la final estuvo solo presente Andrés Arauz. ¿Qué pasó con esta invitación pública para que ellos presencien esto? ¿Y cuál era el objeto de aquello también? Mire, hay un problema que a mí me parece sustancial, que lo que está pasando en la política del Ecuador. A raíz de que sacamos el informe, ciertos medios de comunicación, lo primero que han cuestionado, ¿por qué se lo saca en esta fecha? Estamos en un periodo electoral, por lo tanto no había que sacar. Segundo, que por qué solo se le entrega a uno de los candidatos. Es decir, ni siquiera se detuvieron en leer el contenido del informe, en analizar qué es lo que está diciendo la comisión, cómo se conformó la comisión, porque posiblemente si yo analizara quiénes integran la comisión y diría, claro, ahí solo están ciertos miembros de cierta tendencia política, ya sabemos a dónde va a concluir. Pero esto integraron los comisionados de la más amplia y pluralistas visiones, defensoras de derechos, abogados, abogados inclusive del sector privado, abogados de derecho empresarial, abogados penalistas, en fin. Lo que buscábamos era justamente la pluralidad que nos garantice, primero, que no sea cuestionado el informe por la integración de sus comisionados, y creo que lo hemos logrado. El siguiente punto es, una vez que entregaron este informe, no interesa si fue en octubre, noviembre o ahora en enero, en febrero. Este informe lo entregaron porque concluyeron con su trabajo. Uno no puede estar sujeto a que como es una campaña electoral, entonces no intervengamos. Esperemos que se posesione el siguiente presidente y posiblemente no se lo presente durante los 100 días que suelen dársele a los gobiernos entrantes para que puedan implementar su política. No lo hagamos dentro de esos 100 días porque se va a traducir como que ya lo estamos cuestionando al gobierno. Es decir, un informe no puede estar sujeto a la coyuntura política. Un informe debe ser sujeto simple y llanamente a los resultados fácticos, objetivos que se presentaron. En este punto, la validez de este informe está en su contenido, no en el momento en que es presentado. No pretende la Defensoría del Pueblo bajo ningún punto de vista, y en mi condición de defensor del pueblo no pretendo entrar en terrenos electorales ni políticos. Esa es función de los actores políticos. Pero mi obligación es, si la Comisión de la Verdad presenta su informe, recibir ese informe y proceder con ese informe por responsabilidad con el país. Y el segundo punto, este informe va orientado inclusive al próximo gobierno, porque este gobierno está por finalizar. En 2 meses, escasos 2 meses, finalizará sus funciones. Este informe debe tener la obligatoriedad. Por eso fue invitado el candidato Arauz, el candidato Guillermo Lasso y el candidato Yacu Pérez. Porque cuando se realizaron las invitaciones, cuando se nos entregó el informe y cuando fue imprenta, aún no se sabía quién de los dos pasaba al balotaje, claro, por supuesto, si Yacu Pérez o Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que adoptó la Comisión de la Verdad? Invitemos a los 3. ¿Con qué objetivo? Para que el próximo gobierno se comprometa ante el país, a que este informe haga el seguimiento y el acompañamiento debido, para que siga monitoreando la evolución del proceso judicial, para que adicionalmente acoja las recomendaciones que se encuentran en el informe. Estas recomendaciones, una de ellas es asistirles a las víctimas. Desde el mes de octubre a la fecha, las víctimas no han tenido ningún tipo ni de acompañamiento ni de asistencia, ni de reparación en lo absoluto. Si usted conversa con aquellas personas que perdieron un ojo, lamentablemente, ellos tuvieron que valerse por sí mismas para poder inclusive comprar sus prótesis. Hay algunos que ni siquiera la pudieron hacer, que todavía siguen afectados, que no pueden ponerse una prótesis. Entonces, frente a eso no tuvieron siquiera el acompañamiento psicológico, porque eso significa un trauma.
una persona que pierde un ojo víctima de una protesta que estuvo a punto de perder la vida, genera un trauma emocional. No tuvieron ni siquiera ningún tipo de acompañamiento. Entonces, la obligación del próximo gobierno es acoger las recomendaciones, pedir a nombre del Estado ecuatoriano disculpas públicas por los hechos del mes de octubre, porque ya nadie discute si hubo o no hubo uso excesivo de la fuerza. Lo hubo, Naciones Unidas lo dijo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo. Nosotros, obviamente, como Defensoría del Pueblo, lo sostuvimos y le exigimos al gobierno contener la fuerza, que no sea excesiva, que no sea desproporcional. No lo hizo y las consecuencias lo tenemos. Ahora lo que queda es, en reconocimiento a las víctimas, a sus derechos, judicializar este informe, determinar responsabilidades, porque la única forma de reconciliar al país, porque el país se encuentra fracturado, dividido, la única manera de reconciliar al país es a través de la verdad, a través de la justicia y de la reparación. No habrá proceso social alguno de reconciliación mientras queden deudas pendientes y con una única finalidad, además, de que esto no se vuelva a repetir. De lo contrario, si la impunidad se garantiza en estos procesos, usted a la vuelta de la esquina tendrá nuevos octubres con mayor violencia, con mayores víctimas. Eso es lo que el Ecuador debe evitar a toda costa y es obligación de las instituciones públicas, de las autoridades, de los gobernantes, comprometerse en aquello. Por eso fueron invitados los 3 candidatos presidenciales. Muy bien, doctor Carrión, se nos quedan algunas inquietudes, pero tenemos entendido que tiene otros compromisos. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y le combinamos a una próxima oportunidad, doctor. Gracias, encantado, doctor. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, bueno, amigos, 17:55 minutos me piden hacer un breve corte y luego retornamos ya con las conclusiones finales. Inicio del espacio publicitario. De pequeño